Me pidieron que hable o que analice estas cartas del juego de Steve Jackson, cartas que según muchas personas no tienen una explicación clara. En el video anterior vimos algunas de ellas, pero esta vez vamos a observar otras que según muchos son todavía más inquietantes. Y vamos a empezar con una de las más polémicas, la que más me piden que hable. Se llama la carta del anticristo. En la imagen aparece una figura coronada que domina a la iglesia y concentra poder religioso bajo su control. En el propio texto del juego se explica que cuando esta carta entra en juego puede absorber el poder de diferentes grupos religiosos. Para algunos esto es solo una referencia simbólica, pero para otros representa una idea que aparece en muchas tradiciones antiguas, la aparición de una figura que concentra influencia espiritual y política en momentos de crisis global, una figura que surge cuando el mundo atraviesa grandes conflictos. Y si miramos el contexto actual, no es difícil entender por qué algunos vuelven a mirar esta carta con atención, porque el mundo atraviesa uno de los momentos más tensos de las últimas décadas, conflictos de diferentes regiones, tensiones militares y un debate creciente sobre el futuro del mundo y del orden de ese mundo. Pero la carta del anticristo no aparece sola en este juego. Hay otra carta que muchas personas me mencionan, y es la del líder carismático, esta persona rubia que vemos de espalda, hablando o orando hacia la audiencia. Esta carta muestra a este líder frente a esta multitud que parece observarlo casi hipnotizada. En el juego esta carta aumenta el poder de un grupo fanático. Pero fuera del tablero, algunos la interpretan como una representación de algo que ocurre repetidamente en la historia. La aparición de un líder que, en momentos de incertidumbre, logran movilizar a grandes masas, personajes que generan admiración, pero también polémica, porque cuando las sociedades atraviesan momentos difíciles, muchas veces buscan figuras capaces de prometer cambios radicales. ¿Acaso esta carta muestra a Donald Trump en este momento específico de su mandato? Venezuela, we're also looking forward to the great change that will soon be coming to Cuba. Cuba's at the end of the line. They're very much at the end of the line. Pero lo más interesante es que esta carta nos lleva a otra carta que ha generado, por supuesto, también interpretaciones muy particulares. La carta llamada Hand of Madness, una mano gigantesca que parece sostener el mundo entero. En el juego representa un objetivo final: destruir grupos pacíficos y fortalecer estructuras violentas. Pero algunos observadores creen que esta carta simboliza algo más amplio, la idea de que en determinados momentos de la historia el equilibrio del mundo parece inclinarse hacia el caos. Guerras, conflictos, crisis económicas, cambios políticos, eventos que alteran la estabilidad global. Y cuando esto ocurre, muchas personas empiezan a preguntarse si el mundo está entrando en una nueva era, en una nueva etapa, un reinicio, un reset, una etapa más turbulenta antes del final. Dentro del juego también aparecen cartas relacionadas con eventos mucho más extremos. Una de ellas es el Meteor Strike. Esta carta que muestra un objeto gigantesco impactando contra la Tierra. Una escena que recuerda a los grandes eventos catastróficos que han ocurrido a lo largo de la historia del planeta. En el juego es simplemente una carta de desastre, pero muchos han señalado que representa el tipo de eventos inesperados que pueden cambiar el rumbo de la humanidad. Porque la historia demuestra que a veces el destino del mundo puede alterarse por acontecimientos totalmente imprevistos. Discovered a very large comet. Oh, good for you. It's headed directly towards Earth. This comet is what we call a planet killer. Y hablando de eventos extremos, hay otra carta que ha generado muchas interpretaciones. Una de las cartas más famosas del juego, porque literalmente lo que vemos ahí ocurrió en la realidad décadas después. Una explosión en medio de esta ciudad, una imagen que recuerda a uno de los mayores temores de la era moderna.
Durante décadas el mundo ha vivido bajo la sombra del poder nuclear. Y aunque muchos creen que este tipo de peligros pertenecen al pasado, las tensiones actuales entre potencias mundiales han vuelto a poner este tema sobre la mesa. Algunos analistas incluso advierten que el equilibrio estratégico global se encuentra hoy en uno de sus momentos más delicados. Sobre todo por el nombre de la portada, ¿no? De eso estamos hablando también, no solo de la imagen, que ya sabemos a qué nos recuerda. Estados Unidos encenderá una guerra atómica nuclear. Están las profecías Hopi. ¿Creen que Estados Unidos va a atacar a Irán en cualquier momento? Vi de inmediato la Tercera Guerra Mundial pasar ante mis ojos y estalló una gran guerra en Europa, como nunca antes habíamos visto. We have the strongest and most powerful by far military in the world, and we will easily prevail. We're already substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always, and we have right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it. Whatever somebody said today, they said, oh, well, the president wants to do it really quickly. After that, he'll get bored. I don't get bored. Así que bueno, el juego también incluye, ¿no?, cartas relacionadas con el mundo espiritual y simbólico. Una de ellas es X, una figura demoníaca que representa maldiciones o influencias oscuras dentro del juego. Para algunos es solo una referencia a elementos de fantasía, para otros creen que simboliza algo más profundo. La idea de fuerzas invisibles que influyen en el curso de los acontecimientos, algo así como mencionó Brandon Biggs, ¿no?, que hay fuerzas demoníacas que influyen en todo esto. Y ha abierto una puerta por el consejo de gente impía que le asesora sobre qué hacer respecto a las naciones. Que las decisiones que se tomaban no eran lo que él quería. Y porque abrió esta puerta al consejo y ese espíritu demoníaco que vi hurgando en su cerebro, influyendo en sus pensamientos. Y debido a estas decisiones, se estaba abriendo una puerta para un ataque demoníaco. Una metáfora que aparece en muchas tradiciones antiguas, que hoy en día todas estas cosas se han transformado en algo de fantasía, pero antiguamente eran reales. La creencia de que el mundo visible y el mundo invisible están conectados de forma que no siempre comprendemos. Y esto nos lleva a una de las cartas más inquietantes de todo el juego, la plaga de demonios que hemos visto en videos anteriores. En esta imagen aparecen criaturas oscuras invadiendo el Capitolio de los Estados Unidos. Para algunos es simplemente una escena fantástica, pero otros interpretan esta carta como una representación simbólica del caos político, del momento en que las instituciones se ven desbordadas por conflictos internos. Algo que curiosamente también hemos visto en diferentes momentos recientes de la historia moderna. Cuando se observan todas estas cartas juntas, y muchas otras más que vamos a ir viendo en videos más adelante, surgen una de las preguntas más inevitables. ¿Fueron simplemente ilustraciones imaginativas para un juego de cartas? ¿O reflejan preocupaciones profundas que ya existían en la sociedad cuando fueron creadas? Recordemos las palabras de Steve Jackson. Él dijo que ha sido reclutado, es decir, que él podría tener información de agendas futuras, planes que se programan décadas antes de ejecutarlos. Los Illuminati se han infiltrado en varios niveles y está claro que tienes una pasión por esto que empezó en algún lugar. Bueno, esto siempre ha sido algo que has disfrutado desde la infancia o es algo. No, me reclutaron de adulto. Ya veo. Me reclutaron de adulto. El propio creador del juego explicó que muchas de estas cartas se inspiraban en teorías conspirativas populares, ideas que circulan entre libros, revistas y debates políticos de la época, pero también de información que él tenía, ya que el FBI fue quien decomisó sus computadoras de todas sus oficinas, pensando que él tenía información. ¿Se acuerdan de esta noticia? Salió en todos lados. Well, basically, yes, more cards. And as the conspiracy theorists out there
come up with more crazy ideas. We want to be no farther than a half step behind them in assigning them balanced stats and putting them in the game for you to believe or mock as you wish. Porque era prácticamente imposible que algunas cartas muestren eventos futuros a simple vista. Hay muchas cartas del juego que muestran escenas que no tienen explicación. Tal vez solo reflejan patrones que se repiten una y otra vez a lo largo de la historia. Tal vez el creador del juego tenía información verdadera, formaba parte de algún grupo secreto, fue realmente reclutado, como dijo. Pero cuando observamos desde la perspectiva actual, bueno, resulta difícil no preguntarse algo. Si estas cartas fueron creadas hace tanto tiempo, hace décadas, ¿por qué algunas de sus imágenes parecen resonar con tanta fuerza en el mundo que estamos viendo hoy? ¿Y por qué hay cartas que parecen anunciar lo que va a pasar en los próximos meses, tal vez años? No estamos muy lejos de eso. Si quieres un tercer informe, no dudes en dejar un comentario y un like a este video. Mi nombre es Gustavo, como siempre les mando a todos un gran saludo y nos vemos en el próximo informe.